Continuamos con nuestro curso básico de RAS, un día más en este maravilloso lenguaje. El día de hoy vamos a tratar acerca del manejo de errores. Al fin vamos a entender cómo se gestionarán estos errores y cómo RAS nos da herramientas para tener una gestión de manera eficiente y no tener problemas en tiempos de ejecución. Vamos a ello, vamos a empezar entonces con los famosísimos errores irrecuperables, los famosísimos panic. Cuando entras en pánico totalmente y no sabes qué hacer, aquí igual sucede los panic. Ok, entonces, ¿qué son estos panic? Ok, entonces la analogía es eso: cuando tú no sabes qué hacer, te vuelves loco. En el caso de Windows, ese pantallazo azul que normalmente sucede, eso es un famosísimo panic, un error inesperado. ¿Okay? Algo que nadie gestionó, ¿okay? Para que tenga una gestión o una muerte, digamos, considerable o gestionada. Como no se controló, simplemente el aplicativo encontró algún error y hace una parada de emergencia, se detiene, ¿okay? En modo forzado, y pues simplemente detiene su ejecución. Qué importante esta palabra, se detiene su ejecución en modo forzado. Eso quiere decir que si estaba activo tu aplicativo, se detiene, ¿ok? Entonces ahí dependerá mucho qué tipo de aplicativo tienes. Si es un aplicativo, un servicio web, por ejemplo, no debería detenerse, debería estar siempre activo. Entonces debería ser un error, o la mayoría de errores deberían ser recuperables, ¿ok? Porque no sería posible pues que se detenga tu servicio web. Eso indica que ya le llegan solicitudes web y pues simplemente no responde. No debería suceder, ¿cierto? Pero de repente tienes un simple aplicativo que lee un archivo y de repente saca un resumen del contenido, y si no existe ese archivo, pues simplemente no tiene modo de trabajar. Entonces ahí podrías gestionar un panic, pero no debería ser la opción. ¿Okay? Ahí debería existir en un aplicativo la menor cantidad posible de los famosísimos panic. ¿Por qué? Porque eso indica que está deteniéndose el aplicativo en un modo forzado. ¿Ok? En un modo forzado, incontrolado. El objetivo es que un aplicativo se detenga de manera controlada. Si sucede un error, debes mostrar un mensaje, ¿ok? Indicando qué sucedió, ¿ok? Si es una regla de negocio o por algún error, digamos, con algún servicio externo, alguna base de datos externa, cosas por el estilo. Pero importante mostrar un mensaje, indicar qué sucedió y de ahí pues detenerte, o si te tienes que detener, si no, seguir, digamos, en ejecución. ¿Ok? Entonces, evitemos estos errores irrecuperables. ¿Pueden existir? Sí, porque de repente es necesario que en ciertas condiciones, pues el aplicativo no necesite ejecutarse, ¿ok? O necesite continuar con esa ejecución, porque no tiene todas las condiciones para funcionar, ¿ok? Entonces, estos panics suceden incluso cuando existe algún error de la mala gestión de los errores. De repente tratas de acceder a algún, por ejemplo, en un arreglo, si tratas de acceder a un elemento, a un índice que no existe, pues tendrás un error, un panic, ¿ok? Y pues tu aplicativo se detendrá en modo forzado, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo o cuándo suceden estos famosísimos errores irrecuperables. Por ejemplo, aquí en este código tenemos una variable números que tiene un vector, ¿ok? Que son similares a los arreglos, con la diferencia que los vectores tienen tamaño variable, tamaño dinámico. Indica que primero pueden iniciar con 3 elementos, luego tener 4 o 5. En cambio, el arreglo, su tamaño es fijo. Si inicia con 3, muere con 3. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el vector y el arreglo. Y por ejemplo, aquí, si tratamos de acceder a la posición 10 de este vector, ¿ok? Pues no existe. Entonces, aquí sucederá un famosísimo panic. ¿Por qué? Porque estamos tratando de acceder a una posición que no existe y pues
se vuelve loco y muere el aplicativo en modo forzado, ¿ok? Se detiene justo en esa línea donde sucede el error, se detiene, no avanza más, ahí se detiene, se muere, explota, se quema, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo gestionamos un error o cómo forzamos a tener un error, digamos, irrecuperable, ¿ok? Entonces vamos a replicar este caso del vector. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos números y aquí tenemos la creación del vector. Esto que ven aquí, vec y el símbolo de exclamación, este de aquí, va a ser un poco más grande, que está muy pequeño, ahí está. Ok, esto de aquí son variables, bueno, son, digamos, macros se conoce, ok, que internamente generan código, ok. Luego vamos a ver. Por ahora, digamos que esto ayuda a construir un vector. Existe otro mecanismo que es el vec_new, ok, también es válido. Okay, vamos a utilizar aquí la macro, que es un modo más simple, es una forma corta para crear un vector. Okay, si recuerdan, también ya se utilizaba en los println y tenía ese símbolo. Entonces, todo lo que vean con este símbolo indica que es una macro. Okay, cuando se compila, esto de aquí viene sustituido por el código que exista detrás de esta macro. Okay, pero veremos más adelante eso un más detalle. Ok, entonces aquí tenemos nuestro vector y lo vamos a inicializar con tres valores simples. Ok, entonces como ven ahí tenemos un vector de enteros. Ok, entonces recordemos, teníamos dos opciones, ¿cierto? Para crear. Uno eran los arreglos, estos de aquí, y si ven su denotación es así, con los corchetitos y pues luego tienes todos los valores. Entonces esto de aquí en tiempo de compilación se conoce su tamaño. ¿Ok? Y no va a cambiar ese tamaño. Tal cual nace, tal cual muere. ¿Ok? 3 elementos nacen, 3 elementos van a morir. No va a suceder de que se pueda incrementar o cambiar ese tamaño. En cambio, los vectores es diferente, porque digamos que un vector también es una estructura. Y que si ven internamente guarda sus valores. ¿Ok? Entonces, tanto los strings como los vectores son estructuras. Okay, son tipos de datos personalizados con el objetivo pues de gestionar una lista de valores. Okay, entonces esos son los vectores, otro tipo de dato. Y este sí, como al ser una estructura, pues su tamaño puede ser variable. ¿Y dónde se guarda la información con tamaño variable? Ya se lo saben, ¿verdad? En el famosísimo montón. Entonces, vamos a trabajar aquí con esto y vamos a tratar de mostrar en la consola, por ejemplo, el número de la posición. Devuelvo una posición, ¿no? Si imprimimos aquí de la posición 0, esto de aquí debería ejecutarse sin ningún problema, ¿cierto? Ahí tenemos el número 1 es de la posición 0, ¿cierto? Pero hemos dicho, si queremos forzarlo a esto que vaya en error, en el famosísimo pánico, ¿okay? Eso que entramos nosotros cuando entramos en ansiedad, ese mismo, ¿no? Igual entra aquí el aplicativo. Entonces, por ejemplo, queremos entrar en la posición 90. ¿Ok? Si ejecutamos esto, ahí está, ¿ves? Nos dice, mira, ha sucedido un famosísimo problema pánico. Ha paniqueado, ¿ok? Se ha generado un error. Pobre, ha muerto y ya ha colapsado. ¿Ok? Si nosotros aquí tuviéramos otro mensaje, por ejemplo, es mensaje final. ¿Ok? Este mensaje o esta línea 6 ya no se ejecuta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trata de ejecutar esta línea 4 y si sucede algún error inesperado, ¿ok? Un error inesperado no controlado o irrecuperable, el famosísimo pánico, ¿ok? Se detiene en modo forzado ahí, no va adelante, ahí se queda, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, si ven ahí, por ningún lado está nuestro mensaje final. En cambio, si comento esto, si logro comentar, ahí estamos. Y ahí vemos mensaje final, ¿ok? Entonces, si sucede un pánico, ¿ok? El famosísimo pánico, ¿ok? Se detiene en esa línea de código, no va adelante, ¿ok? Entonces, por esa razón, tenga mucho cuidado con estos pánicos, que el objetivo es evitarlos. Todo debería ser controlado.
¿Ok? Luego pues vamos a ver cómo se puede gestionar esto, cómo acceder a una posición de un vector, ¿ok?, que puede no existir. Entonces ahí tendremos pues los famosísimos auctions, por ejemplo. ¿Ok? Pero luego vamos a ver un poco cómo se gestiona esto. ¿Ok? Ahorita concentrémonos solamente en cómo generar pánicos. ¿Ok? Otro modo para generar un pánico es cuando se trabaja, por ejemplo, con el option. ¿Ok? Imaginaos que yo aquí genero una variable. Si vamos a hacer aquí con lo mismo. ¿Ok? Vamos aquí, por ejemplo, vamos a decir valor en posición. ¿Ok? Y le vamos a decir nums con el método get. ¿Ok? Porque el vector tiene un método que se llama get que te permite obtener un valor, ¿ok?, en cierta posición. Y yo, por ejemplo, aquí le digo la posición, ¿cuál estamos trabajando? 50, por ejemplo. ¿Ok? Y como ven, el tipo de dato que él me devuelve es un auction de una referencia a un entero de 32. Y si acuerdan lo que ya habíamos visto en los options, el option era prácticamente el tipo de dato con el cual se gestiona la carencia de valor, ¿cierto? O la ausencia de valor. Indica que él, al ejecutar este método, puede que no devuelva un valor, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice, yo te devuelvo un option. No sé si existirá realmente un valor en esa posición. Entonces, yo no sé. No siempre te voy a devolver un valor, ¿ok? Entonces, pues ahí tenemos un option. Ahora, ¿cómo podemos generar un error a este option? ¿O cómo podemos generar un pánico, un error incontrolable? Yo podría ir en error, si acá le digo valor en posición, si yo utilizo un método que se llama ungraph. ¿Okay? Este método ungraph que tiene el option, ¿okay?, tienes un método suyo, ¿okay? ¿Qué es lo que hace este método? Este método permite leer el valor, ¿ok?, o intenta acceder al valor. Si vemos aquí internamente su código, como ven, hace un pattern matching, ¿ok?, con el match. ¿Se acuerdan del match, no? Entonces él va a verificar aquí y dice, si hay un valor, te devuelvo el valor. En cambio, si no hay valor, aquí dice un graph failed, o sea que hace un pánico, ¿ok? Entonces, este método ungraph, ¿ok?, es intencional, que si tú tratas de leer el valor, ¿ok?, y si existe un valor, él te devuelve un valor y no genera error. Pero si no encuentra valor, o sea, hay ausencia de valor en ese option, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder un pánico, ¿ok? Entonces, mucho cuidado cuando utilicen este método ungraph. Deberían utilizar este método ungraph solamente cuando están seguros que esa variable siempre va a tener un valor, ¿ok? De otro modo, es mejor utilizar otro método, ¿ok?, o utilizando el pattern matching para saber cuándo hay valor y cuándo no, ¿ok? Entonces me van a decir, pero entonces, ¿por qué existe, no? Si ya genera, porque en algunas situaciones tienes la opción de siempre o estar seguro de que ese valor pues existe, ¿ok? O haces un control de un if antes de hacer el ungraph, ¿ok? Y pues sabes que siempre va a existir ese valor, ¿ok? Entonces ahí ya dependerá cómo lo gestiones, ¿ok? Pero esas son las opciones que tiene. Entonces, pero vamos a ver aquí qué es lo que sucede, ¿no? Hemos dicho que aquí también, como ven, genera un famosísimo pánico. ¿Por qué? Porque aquí el índice 50 no existe en este vector. Entonces nos devuelve un auction y cuando tratamos de hacer el método ungraph, que sería desenvolver o dame el valor que tienes internamente, sería la traducción o alguna similar, ¿ok? Pues aquí me dice, mira, yo tengo un valor non, o sea, hay ausencia de valor. Entonces por esa razón él genera error, ¿ok? Entonces, como ven, sí podemos caer en este error incontrolable si gestionamos mal, pues, el uso de los métodos, ¿ok? Si utilizamos el pattern matching, seguramente pues no tendremos, porque tenemos ahí la opción de gestionar la presencia de valor o la ausencia, ¿ok? Entonces, puede suceder, utilizando el option, si utilizan el ungraph, pueden caer en este problema, ¿ok?
Entonces ahí están sonando las campanas, la hora de lonchecito. Que espero no sea mucha molestia ese sonido. Entonces de este modo es como el método ungraph. Acuérdense, el método ungraph, por donde lo vean, siempre va a ser esa gestión. Si existe el valor, te lo devuelve sin generar ningún problema. Si no existe valor, genera pánico. Se paniquea. Y pues simplemente se rompe tu aplicativo. Evitemos claramente ese tipo de problemas. Entonces me va a decir, entonces ¿cómo accedo a los valores? Pues hay un método por aquí que dice ungraph or, por ejemplo, que te dice dame el valor, o si no puedes ponerle un valor por defecto. Entonces aquí, por ejemplo, puedes decir, si no hay valor te doy el 0, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro valor que tú tengas por ahí. Entonces esos son modos de generar los famosísimos errores irrecuperables. También hay otro modo, por ejemplo, si yo declaro aquí una variable, por ejemplo, resultado, yo me espero un resultado, ¿se acuerdan de los results? Del result, que tenía dos tipos, ¿no? Y por ejemplo le digo, si existe valor, dame un entero 32, o si no, una cadena de texto. Entonces esto era tipo y lo inicializo, por ejemplo, con un error, ¿no? Y aquí le paso una cadena de texto. Ups, no logro escribir y aquí algún error. Un simple error. Estoy tratando de simular para mostrarles cómo se genera, un error irrecuperable. Entonces si yo aquí igual trato de hacer un graph de este error, igual hacia aquí. Si vemos aquí, hace un match del self. Entonces, si no va en error, o existe, o el proceso ha ido de forma correcta, me devuelve el valor que te esperas. De otro modo, aquí te dice, ¿ves? Un graph failed. Simplemente genera un panic y te da el mensaje. Entonces, este método ungraph lo vean utilizando también en el result o en el option. Tengan mucho cuidado, asegúrense siempre, pues, de colocarle un if, ¿no? Entonces aquí pueden decir, ¿no? Resultado is ok. Entonces si ha ido si no ha ido en error, pues simplemente le digo un graph. Entonces de ese modo no generará problema, ¿no? Entonces aquí puede decir resultado valor, y pues aquí podría mostrar, ¿no? Valor resultado. Bueno, ahí me hice coloqué nombres raros a las variables, ¿no? Entonces si ahora ejecuto, como ven, pues me da directamente mensaje final, a pesar de que está aquí, ¿no? En cambio, si yo trato de hacer esto directamente, vamos a comentarlo un momento, así, Si ahora yo ejecuto, como ven, ahí está el famosísimo panic, ¿Por qué? Porque estamos tratando de obtener el valor, de un proceso que ha ido en teoría todo bien, pero él dice no ha ido todo bien, algún error ha sucedido, y devuelve un error, entonces no puede obtener el valor y pues se va en error, se va en pánico, y pues todo se detiene, Entonces pues una opción es utilizar el pattern matching, o si te gustan mucho los ifs, no es muy idiomático de RAS utilizar los ifs, pero pues no están prohibidos, Puedes tener las situaciones, Por ejemplo, ahí pues ves, ya no se rompe, porque primero es verificado y luego estás tratando de acceder, También puede ser válido. Es más recomendable utilizar el pattern match o otro mecanismo que ahorita vamos a ver. Entonces de ese modo se generan estos famosísimos errores irrecuperables. ¿Y cómo yo genero un error irrecuperable? O sea, aparte de los métodos que ya hemos visto, porque ahí estoy tratando de ejecutar alguna función, algún método, y pues ellos internamente generan un pánico. Y si yo quisiera tener mi función que genera un pánico, ¿cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, de aquí puedes decir genera pánico. Podría tener también mi función, ¿no? Y yo aquí lo llamo genera pánico. ¿Cómo genero yo un pánico? Simple, ¿no? Le llamaríamos aquí a este panic. Como ven, tiene este símbolo de pregunta que significa que es un macro.
que indica que él en tiempo de ejecución, bueno, en tiempo de compilación en realidad, él agrega código, ¿okay? Pero eso ya veremos más adelante, ¿okay? Para ustedes, con esta instrucción van a generar un pánico, ¿okay? Se indica que ahora si yo voy aquí, pues ahí está, ¿no? Te dice, mira, un pánico explícito, ¿okay? Indica que alguien por aquí ha puesto ese o ha generado ese pánico, ¿okay? Entonces, ahí tenemos eso. Muy bien, y esos son los errores irrecuperables. El consejo es, pues, evitemos los errores irrecuperables. Tratemos de hacer que todos los errores sean recuperables, el antónimo, que ahorita vamos a ver. ¿Por qué no deberíamos tener tantos errores irrecuperables? ¿Ok? Porque, pues, la idea de nuestros aplicativos es que si van a fallar, lo hagan de forma controlada. ¿Ok? Eso indica que le muestras al usuario qué ha sucedido y luego le das a él que decida o terminar la ejecución. De repente es un aplicativo que está instalando algo, o de repente es un aplicativo que utiliza las imágenes de tu cámara y de repente la primera verificación es ver si hay una cámara conectada a la computadora, y no porque no existe una cámara conectada, pues le vas a ir a generar un error en Panic y basta. Entonces el usuario va a decir, ¿qué pasó? Se cerró mi aplicativo. Lo abro y se cierra, lo abro y se cierra, nada me hice. Tendrás que darle un mensaje para que pueda interpretar, ¿no? Lo más claro posible. Podrás decir, no se detectó ninguna cámara. Conecta una cámara para seguir funcionando, o un botoncito por ahí, reintentar, ¿no? Entonces conectará el usuario su cámara a su computadora, presionará el botón y pues tú sigues funcionando, ¿ok? Entonces de ese modo tú o ha sucedido un error de alguna verificación que has hecho y simplemente le estás mostrando al usuario un mensaje que puede entender, ¿ok? De otro modo, pues simplemente el usuario no va a saber qué sucede, ¿no? Y te va a llamar ahí al call center y va a decir, mi computadora no funciona. Y va a decir, ¿qué no funciona? No funciona y basta, y ni siquiera se sabrá explicar. Si tú tampoco le explicas en un mensaje qué sucede con tu aplicativo, pues no te esperes que tu usuario te sepa explicar qué está sucediendo con tu aplicativo, ¿ok? Perfecto, entonces recordemos eso. Evitemos los errores irrecuperables. Tenemos que tener todo que pueda ser recuperable. ¿Okay? Que no suceda como lo que sucede a nuestro Windows, que a veces se vuelve loco y va, pantallazo azul y basta. Y te da un simple código que no entiendes qué pasó, ¿no? Y a veces reinicias y ya no enciende tu ordenador. Y solamente te toca irte al técnico, ¿no? Que te cobra por formatear tu computadora. Pero bueno, entonces, hablemos de los errores recuperables. ¿Okay? Que esto ya hemos hablado, si se acuerdan, de la enumeración result, de la enumeración resultado. Ya habíamos hablado de esto. ¿Okay? Entonces, si hacemos un poco de memoria, tratamos de recordar que este resultado era un enum que tenía dos variantes, ¿correcto? Una era el OK y otra era el famosísimo ERR. El OK indicaba que la operación ha sido exitosa y nada ha fallado, y te devuelve pues el valor que tú te esperas. ¿Ok? Si te esperas una cadena de texto, él te devolverá. Si te esperas un enter 32, él te devolverá. O si no te esperas nada, pues le tendrás que especificar una tupla vacía, ¿no? Para indicarle que no quieres nada. Y en el caso suceda la variante del error, indicará pues que ha sucedido un fallo, algo ha fallado. Y ahí pues te dirá el mensaje o el tipo de fallo que ha sucedido, ¿ok? Para que tú puedas hacer algo en base a ese fallo, ¿no? Mostrarle un mensaje dedicado con un color dedicado al usuario para que pues sepa que ha sucedido un error que le bloquea seguir adelante, o simplemente un mensaje que puede solucionar modificando los datos, por ejemplo. ¿Okay? Se me vienen cosas así a la mente. ¿Okay? La ventaja es simple, que pues tú puedes gestionar cualquier error, y con eso tú puedes detener tu aplicativo o mostrarle al usuario algún mensaje dedicado o correspondiente al error que ha sucedido. ¿Okay? No simple un mensaje genérico, sucedió un error inesperado y ya está.
¿Y el usuario qué entiende con eso? Nada, ¿cierto? Entonces, si eres más preciso qué ha sucedido, por qué ha fallado, tal vez entenderá. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a ver cómo se gestionan estos errores irrecuperables. Entonces, si recuerdan, pues era el famosísimo enum, la numeración resal, y para gestionar los famosísimos enums, las enumeraciones, utilizábamos el pattern matching, ¿cierto? Con el match. Y teníamos que, en modo forzado, gestionar los dos casos, el modo OK y también el modo error, ¿no? Sabíamos que en el OK era porque no sucedía ningún error, ¿cierto? Y nos permitía devolver el dato o el tipo de dato que nosotros nos esperábamos. ¿Ok? Del otro lado pues teníamos un error y pues nos devolvía un mensaje, nos devolvía el tipo de error, ¿cierto? Y más o menos así se tenía que escribir. ¿Ok? Entonces vamos al código para ver cómo se gestiona este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a borrar esto por aquí para no tener nada y siempre empezar desde cero. Vamos a ver en qué zoom estamos. Está en 3, debería verse bien para ustedes, para que no sufran sus vistas como la mía, que está aquí ya agotado de lo viejo que estoy. Perfecto, ahora vamos a hacer algo más simple, porque pues aquí leer archivos es un poco más complicado. Hagamos, por ejemplo, un proceso que ustedes normalmente siempre hacen, por ejemplo, es con sus redes sociales. Ok, imaginemos que tú quieres registrarte, ok, quieres registrarte en alguna de estas plataformas, ok. Entonces vamos a definir, por ejemplo, es un proceso, normalmente cuando quieres registrarte en alguna plataforma, ¿qué sucede? ¿No? Y colocas tu información, un nombre de usuario, normalmente te pide un nombre, un apellido, ok, y luego trata de guardarte en algún lugar, ¿no? En algún lugar, pues esperemos que no maneje una base de datos que sea en Excel, ¿no? Tendrá ahí su base de datos de turno, MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, MongoDB, qué sé yo, ¿no? DynamoDB, cualquier base de datos que pueda existir, ¿no? SQLite, qué sé yo, ¿ok? Un Access, un archivo de texto, qué sé yo, ¿ok? Entonces será un proceso para guardar en algún lugar, ¿ok? Y por ahora solamente eso, ¿ok? Entonces vamos a crear unas cuantas funciones. Entonces vamos aquí a definir una función que se llame guardar o registrar, que es un proceso de registrar usuario, ¿ok? Y aquí vamos a definir cuál es la documentación. Ahora, esto es algo que pues no hemos tratado, pero les explico ya que estamos aquí en un tema simple. Cuando ustedes tienen código, el objetivo pues es también documentar ese código, porque si no, llega alguien nuevo y no entiende nada de lo que se ha escrito, ¿no? Y pues aquí hay dos mecanismos de cómo documentar. O lo haces a nivel funcional, como pues tienes analistas funcionales que documentan la funcionalidad de todo el aplicativo, pero eso es para un usuario final de repente, ¿no? Pero de repente estas funciones hacen ciertas operaciones particulares que es necesario documentarlo para que pues no todas las veces tengas que ver qué hace ese método, ¿ok? Entonces ahí entra un poco la documentación de tu código, ¿ok? Para ver o para especificar o para detallar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esa función, ¿ok? Muchas veces ya con el nombre, si el nombre es claro y específico de la operación que hace, pues a veces te basta eso. Pero imaginemos que es un caso de uso de, por ejemplo, es aquí registrar un usuario. Ok, por el nombre ya tú sabes que ahí se registra un usuario, pero no sabes qué procesos más se hacen, ¿no? Entonces, de repente, si ahí hay 4, 5, 6 llamadas de funciones, de repente ya por los nombres sabes, pero de repente pues no siempre tienes el acceso a eso, te basta ver solo la descripción de esa función y ya al menos te hace saber a alto nivel cuál es el proceso que se realiza, ¿ok? O cómo lo hace incluso. Entonces vamos aquí a definir nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, podemos decir proceso, caso de uso, por ejemplo, de registro de usuario, ¿okay? Algo simple. Ahora aquí, para documentar el código, se utiliza 3 veces el slash. Cuando se quiere comentar código es 2 slash, ¿okay? Digamos, esto es un comentario simple y los 3 slash indica que es documentación de esa función, porque de ese modo, si vas aquí, ves, te aparece aquí la documentación de esa función.
Y por ejemplo, aquí nosotros podemos definir un proceso, ¿no? Usuario. Y aquí pues puedes ir con el siguiente proceso. Y por ejemplo, primero aquí dices guarda los datos. No, guarda, sí, guarda en la base de datos. Ok, pues si ahí de repente tienes, pues busca de repente el usuario, que ya si ya existe o no existe, cosas por el estilo, ¿no? Aquí guarda en la base de datos de turno, ¿no? En tu Excel, ¿no? Algunos que todavía manejan base de datos en Excel o en Access, por ejemplo, que me viene a la mente. Ya no se usa de años, pero hay algunos que todavía usan, ¿no? O cualquier otra base de datos que tú tengas por ahí. ¿Ok? ¿Qué más vamos a definir en este proceso? Para que ustedes más o menos sepan qué vamos a hacer, porque vamos a hacer un proceso un poco larguito, así que no se me duerman por aquí. ¿Ok? Y por ahora vamos a hacer solo eso. De repente luego vamos a hacer otra función para enviar un mensaje, por ejemplo, ¿no? La verificación, ¿no? Un mensaje de correo electrónico, por ejemplo. Correo, tu famosísimo WhatsApp, o qué sé yo, Telegram o cualquier otro medio, ¿no? Lo llamas al celular, qué sé yo, ¿ok? Entonces vamos a definir estos dos procesos. Entonces, aquí tendremos nuestra función registrar usuario y a esta le vamos a decir que devuelva un resultado, ¿ok? Un resultado. ¿Por qué? Porque este proceso puede fallar por varios motivos, ¿no? De repente, si ya necesito guardar en la base de datos, podrá fallar. ¿Por qué? Porque falló la conexión en la base de datos o porque la base de datos ya tiene un valor similar y me dirá un error de restricción, de clave primaria, de clave foránea, porque no existen los datos asociados. Miles de problemas pueden suceder, ¿ok? Y pues puede también suceder de repente cuando intento enviar un correo electrónico, de repente pues no hay conexión al protocolo para enviar correos electrónicos o no me puedo conectar con la API de WhatsApp o de Telegram, entonces puede fallar, ¿no? Entonces si algo puede fallar, utilizamos el famosísimo result, un resultado, ¿ok? Ahora en RAS, cada vez que tú defines una función que devuelve un result, un resultado, normalmente se acostumbra a utilizar el nombre try. Intenta registrar usuario. ¿Ok? ¿Qué significaría? Entonces, intenta registrar usuario porque, pues, digamos, una convención que se utiliza mucho dentro de RAS cuando tienes tipos de datos que devuelven un resultado. ¿Ok? Si utiliza eso, pues no indica pues, que siempre lo tengas que aplicar. A mi modo me gusta utilizarlo porque puedo entender así que esa función o ese método puede fallar, ¿ok? Porque dice, intenta hacer algo. Puedes fallar claramente, ¿no? ¿Ok? Puedes morir en el intento. Entonces aquí le vamos a decir, mira, vas a devolver un entero de 32, digamos que sea el ID de ese usuario registrado. Ok, si es que pues manejas una base de datos todavía con valores numéricos, o será una cadena de texto si es un código, no un hash de ese valor. Ok, como tiene MongoDB y otras bases de datos no relacionadas. Ok, pero un simple valor para no complicar. Y luego le vamos a decir que nos devuelva un mensaje, una cadena de texto. Ok, entonces aquí nos esperamos que nos va a devolver el ID. Si más queremos aquí, para no olvidarnos, podríamos decir, devuelve por aquí, ¿no? El ID del nuevo usuario registrado, ¿ok? Y si falla, devuelve el mensaje, ¿no? ¿Ok? Estoy ahí escribiendo solamente para que ustedes más o menos vean y no nos perdamos en lo que vamos a hacer, ¿ok? Claro, aquí pues esta documentación se lo arregla un poco mucho mejor, se coloca palabritas un poco más precisas para entender, ¿ok? Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿ok? Vamos a tratar de hacer un registro. Entonces, en este registro primero vamos a hacer un guardado en la base de datos. Entonces, vamos aquí para crearnos otra función y le vamos a llamar try guardar usuario. ¿Ok? Entonces, aquí ya guardaremos en nuestra base de datos. Y aquí, pues, igual, un resultado y, por ejemplo, si lo guarda, que me devuelva el identificativo de ese usuario, ¿ok? Y si no, que me devuelva un mensaje del error que ha sucedido, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle un famosísimo to do. Esta macro sirve para indicarle que aún no lo implemento, para que vean
No, si ya necesito hacer alguna prueba, al menos para ver que si se ejecuta esa función, pues simplemente no me dé error. ¿Okay? Lo voy a implementar después, significaría, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Y así ya no tenemos errores. Entonces aquí en la función principal vamos a llamar a esta función que se llama intentar registrar usuario. Y aquí pues de repente le especificamos un nombre de usuario, ¿okay? Un simple dato vamos a registrar. Y aquí le pedimos, ¿cómo se llama esto? ¿Quién se acuerda? Es un préstamo, ¿cierto? Pero STR, ¿qué significa? Significaba una porción de una cadena de texto, ¿cierto? Entonces ahí me espero una porción. Y aquí, por ejemplo, le pasamos un nombre de usuario. Vamos a ponerle ID software. Ahí está. ¿Ok? Un simple nombre, cualquier nombre. ¿Ok? Un solo campo vamos a registrar. ¿Ok? Lo correcto pues sería una estructura con varios campos, pero se vuelve más largo el ejercicio y pues se me van a perder todos aquí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Entonces si yo ejecuto esto o al menos trato de compilarlo, pues seguramente ya más o menos por ahí se ejecuta. Y como ven aquí nos muestra no yet implemented, que indica que aún no se ha implementado esos métodos, ¿cierto? Y es correcto, aún no lo estamos implementando. Entonces, ¿qué nos esperamos aquí? Nos esperamos pues un resultado, ¿no? Resultado registro, y ahí está, ¿no? Y nos esperaremos ahí algún valor. Que ahí ya se hace un poco largo. Vamos a ponerle aquí resultado nada más para que no se haga tan largo y puedan ver todo el código. Vamos a bajarle fácil el zoom. Ahí, probablemente se ve, sí. Ok, entonces vamos a tratar aquí de implementar. Entonces, ¿quién llamaría la función guardar usuario? Pues seguramente lo debe llamar la función intentar registrar usuario, ¿no? Porque ahí tendremos que colocar pues, todas nuestras reglas de negocio, ¿no? De repente verificamos que el nombre de usuario cumpla ciertas restricciones, que sea todo en minúscula, que si de repente no aceptamos puntos, no aceptamos slash, ahí aplicamos todas las validaciones, ¿cierto? En un aplicativo real, claro está, ¿no? Entonces aquí simplemente por ahora vamos a hacer un llamado a nuestro guardar usuario, ¿ok? Igual aquí pues hay que decirle yo te envío un nombre de usuario, ¿ok? Y así te envío aquí una porción y ya está, ¿no? Perfecto, entonces hay que dejar aquí el to do, así no se molesta y ya está, ¿no? Entonces ya estamos llamando a nuestras dos funciones, ¿cierto? Que hasta ahora todo dice to do, falta implementar, ¿ok? Entonces de ese modo ustedes pueden ir estructurando su código e implementarlo luego con este to do, ¿ok? Para que no les dé error y pues sabes que siempre ahí hay algo más que implementar. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones. Una intentará guardar el usuario en la base de datos o en algún lugar. Ok. Y aquí pues será todo nuestro proceso, nuestro caso de uso de registro. Ok. Esto para simularlo. Ok. Luego pues existirá muchos casos. Y perfecto. Pero aquí viene un detalle, ¿no? Porque este intentar guardar usuario, ¿qué devuelve? Un resultado, ¿cierto? Entonces tenemos que gestionar ese resultado porque hemos dicho puede fallar. Entonces, ¿cómo gestionamos los resultados? Hemos dicho que se gestionan con los famosísimos match, ¿cierto? Porque si no, no sabemos si va en error o no va en error. Entonces aquí le diremos, mira, hago un match de esta función, del resultado de esta función, que pues en este caso son dos, ¿no? Y aquí yo tendré que gestionar tanto el OK y también el error, ¿cierto? Ahí. Los dos casos, acuérdense, siempre los dos, no solo uno, ambos. Entonces aquí me dirá, OK, entonces cuando no va en error, aquí me debe devolver el ID del usuario, ¿cierto? Entonces aquí me dirá el ID del usuario. Y entonces yo, ¿qué hago con este ID del usuario? Pues simplemente, digamos, lo devuelvo. ¿Ok? Y aquí, cuando sucede un error, entonces me va a llegar un mensaje, ¿cierto? Porque es una cadena de texto. Entonces yo lo puedo llamar ahí mi variable mensaje. ¿Y qué hago con esto? Pues simplemente aquí haré un return de ese mensaje, ¿cierto? Para que no avance más y se detenga aquí. ¿Ok? Y ya estamos ahí. Entonces esto aquí coloco punto y coma y ya está. Entonces de ese modo estoy gestionando o controlando algo que puede fallar. ¿Ok? Entonces recordemos, si tú tienes una función que puede fallar, ¿ok? Por algún motivo,
utilizamos como tipo de dato de respuesta el resultado, ¿ok? Un result, ¿ok? Y RAS pues acostumbra a utilizar este try como convención para algo que devuelve un resultado, ¿ok? Es su convención, así le gusta a ellos, ¿ok? En muchas librerías tiene ya eso. Y perfecto, entonces aquí estamos. Yo aquí todo esto lo puedo almacenar en una variable, ¿cierto? Y puedo decir, por ejemplo, usuario guardado ID, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Y esto. Entonces yo aquí, si deseo, pues podría yo devolver esta variable usuario guardado ID. Así, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí tratamos de ejecutar la función guardar usuario. Le enviamos los datos que sean necesarios, ¿ok? Él se ejecutará. Podrá caer en error en algunos de estos dos casos, en el error. En caso suceda un OK, o sea que todo va bien, le vamos a decir ese valor que devuelve ese resultado, devuélvemelo, dámelo, entrégamelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo necesito devolver en toda la función de registrar usuario, ¿cierto? Porque si no, ¿qué le devuelvo a quien está tratando de registrar un usuario? Le tendré que devolver el ID del nuevo usuario, ¿cierto? El identificativo para que pues pueda hacer operaciones con eso. ¿Ok? Entonces, por esa razón aquí le digo, si no falla nada, dame ese resultado. En cambio aquí, si falla, dame el mensaje y yo aquí directamente me detengo, ¿ok? Si sucede un error, yo aquí me detengo y simplemente devuelvo un error a quien ha ejecutado este método, ¿ok? Entonces, este return error significa tomo el mensaje que me llega de la función intentar guardar usuario y devuelvo un nuevo error, ¿ok? Tomo el error que me llega, ese mensaje, genero un nuevo error con ese mismo mensaje y le envío a quien haya ejecutado ese método intentar registrar usuario. ¿Ok? Nada complicado hemos hecho ahí. Un poco muy verboso, hay mucho código, y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos más simple, ¿ok? Pero hagamos paso a paso. Repito, se ejecuta esta función o intenta ejecutar esta función. Como puede fallar, ¿ok? Necesitamos gestionar los dos casos. OK cuando no falla y error cuando falla. Cuando no falla, ¿ok? Nos devuelve o nos deberá devolver el ID del usuario, ¿ok? Lo que ya guardó, un identificativo, ¿ok? Ese identificativo, lo único que hacemos aquí es, le decimos, OK, dame ese identificativo, porque necesito almacenarlo en esta variable, para yo luego hacer otras operaciones, ¿no? Por ejemplo, es aquí mostrar en algún mensaje, ¿no? Usuario guardado en la base de datos, ¿no? Puedes ahí tener tu gestión de log y pues podrás decir que sí, o para saber si es que terminó ese proceso, ¿no? Si se guardó o no se guardó, para ver dónde se quedó, si en el caso algo falla. ¿Ok? Entonces yo simplemente le digo, dame ese valor, ¿ok? Porque recordemos, el resultado es en una enumeración que internamente tiene el valor. Entonces yo le digo, OK, tú lo tienes internamente, ahora dámelo. OK, dámelo solo el valor. No te quiero ya como resultado, como enum no te necesito. Necesito solo yo el resultado, el valor. OK, el valor en caso no falle. Entonces él me lo dará. ¿Ok? Entonces lo que aquí estamos diciendo es, internamente yo tengo el valor, ese valor yo te lo vuelvo a entregar y se almacena aquí en esta variable. ¿Ok? Bastante simple. En caso suceda un error, ¿ok? Aquí me llegará el error que devuelve la otra función, que será este try guardar usuario, ¿ok? Que pues aquí nos llega una cadena de texto, ¿cierto? Entonces, ese mismo mensaje yo aquí lo estoy devolviendo, ¿ok? Me estoy deteniendo ahí, por eso existe ese return, ¿ok? Entonces lo devuelvo directamente como un error, ¿ok? Devuelvo un error para que ya no continúe,
¿ok? Porque si yo continúo, pues si luego tengo que trabajar con ese ID de usuario que debería haber existido, pues probablemente falla todo el proceso, ¿cierto? Ya por ahí empieza a fallar. Y la idea es que no falle. Entonces, si ya aquí falló en la primera operación que tiene que hacer, ya no voy adelante en el resto de operaciones, ¿correcto? Me detengo aquí, basta, me detengo y simplemente notifico a quien llamó o invocó esta función y le digo sucedió un error y le muestro el mensaje del error que ha sucedido. Si es que quiero mantener ese mensaje, porque de repente aquí pues no quiero devolver el mismo mensaje, sino que genero otro, ¿no? Pues también puede ser. Entonces yo aquí le podría decir, mira, error al guardar en la base de datos, por ejemplo. Y está, es un mensaje nuevo. Y así lo que te llegó, ok, lo ignoras ya, ¿no? Aquí, para ignorarlo, le colocas un guión bajo, así. ¿Ok? Entonces con eso le dices, el mensaje que tú me enviaste no me interesa. Yo aquí voy a colocar mi propio mensaje. ¿Ok? Aquí porque estamos trabajando con string. Lo más correcto sería una enumeración, pero luego vamos a transformarlo poco a poco, vamos, ¿ok? Entonces, de ese modo tú puedes o devuelves el mismo mensaje o devuelves un nuevo mensaje. Dependerá la situación. Recordemos pues, si es que estás trabajando con una base de datos, la base de datos puede darte errores, ¿ok? Que son netamente de la base de datos. Por ejemplo, te puede decir, por ejemplo, error con un valor duplicado en una determinada columna, ¿ok? Incluso te dice el número de columna, el nombre de la columna que ha podido fallar o que tiene ciertas restricciones, ¿ok? Y eso no le vas a devolver al usuario final, que el usuario final no sabe SQL, ¿ok? Ni siquiera sabrá que es una base de datos, ¿ok? Ni siquiera sabrá que es un SQL Server, un Oracle, ¿qué es eso? Te dirá, ¿no? Y muchas veces hay algunos aplicativos que devuelven todo el texto que devuelve la base de datos, ¿no? Y te dice ahí error en la tabla tanto, columna tanto, y eso ya es exponer la información sensible del aplicativo y puede generar problemas de seguridad porque ya si hay algún usuario malicioso ya sabe el nombre de la tabla, ya sabe el nombre de la base de datos, ya puedes saber más cosas que estás exponiendo de ese error que devuelve la base de datos. La idea es que si es un error de la capa de acceso a datos, deberías solamente guardarlo en un log para que tú puedas investigar más adelante, ¿ok? Un log de eventos y al usuario o al cliente, si es un servicio web, simplemente mostrarle un mensaje que él pueda gestionar o mostrarle al usuario final, ¿no? Ocurrió un error al guardar los datos. Reintenta o comunícate con el administrador, ¿no? Como algunos sitios públicos. Algo que puede entender también pues, el usuario y pueda realizar una operación. No esté reintente a lo loco y pues no tenga ningún resultado diferente, ¿ok? Entonces puede suceder que tú necesites, sí, del mensaje que te llega, ignorarlo y transformarlo en otro mensaje, ¿ok? Es muy válido. Pero aquí pues vamos a mostrar el mismo mensaje, ¿ok? Por ahora. Así, para no complicarnos más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Y perfecto, entonces aquí ya tenemos este proceso. Entonces intenta guardar nuestro usuario, ¿ok? Que lo estamos simulando. Y luego simplemente gestionamos ese resultado. Que puede ser un resultado que puede fallar, hemos dicho, ¿cierto? Puede fallar en cualquier momento por cualquier condición. ¿Ok? Perfecto, entonces ahí tenemos una pequeña gestión. Y ahora, si yo ejecuto esto, ¿funciona? Probablemente aún no funciona, ¿no? Aún hay métodos no implementados. Pero vamos a simular aquí. Cuando intento yo guardar, le voy a decir, por ejemplo, OK. Y le devuelvo un valor, por ejemplo, es el ID 90, ¿ok? Para decirle pues que sí lo guardo, ¿ok? Aquí como no estoy utilizando esto, lo comentamos y ya está. Lo comentamos, o digo, lo ignoramos con el guión bajo. O si queremos lo utilizamos y acá decimos registro, guardando usuario,
Y aquí pues guardo o muestro ese mensaje. Y luego simplemente simulo una respuesta, ¿ok? Estoy simulando una respuesta. Y vamos a ver, entonces ahí ven, ahí está, guardando usuario. Y ok, ahora ya podemos aquí gestionar incluso este otro resultado a nivel de toda la operación de registrar usuario, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí cómo lo podemos gestionar, porque como ven aquí, intentar registrar usuario también que devuelve un resultado. Entonces también podemos aquí gestionar con el match a toda esta operación. Entonces le podemos decir, ok, como tú puedes fallar, porque por eso tiene try, entonces tú puedes fallar y es un resultado. Entonces le digo, en caso todo vaya bien, tú me tienes que devolver, ¿qué cosa dice? Devuelve el ID del usuario registrado, ¿no? Entonces aquí usuario guardado ID, entonces aquí me devolverá el ID, ¿no? Y yo si quiero aquí ya pues lo muestro, ¿no? Registro completo, por ejemplo, ok, nuevo usuario con ID y aquí le muestro ese ID, ¿no? Ya está. En caso vaya en error, me llegará el mensaje, ¿cierto? Porque me enviará aquí una cadena de texto que contendrá el mensaje de ese error. Y yo aquí lo muestro. Digo aquí, un error sucedió. ¿Ok? Y aquí pues le muestro ese mensaje. Y ya está. Entonces, como ven, ya estamos gestionando los dos casos de ese resultado, ¿cierto? Entonces, si yo ahora ejecuto, de repente ya vemos algo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces aquí dice guardando usuario y dice registro completo, nuevo usuario con ID 90, porque lo estamos forzando aquí, ¿cierto? Si queremos aquí también podemos mostrar un mensaje y aquí intentando registrando usuario y aquí pues mostramos lo que nos llega, ¿no? Para más o menos saber qué camino sigue. Y ahí está, ¿no? Entonces primero muestra registrando usuario IDSoft ID, o sea, entra aquí, luego ejecuta intentar guardar usuario y dice guardando usuario IDSoft, que es lo que tenemos aquí, ¿ok? Y luego como devuelve un valor forzado, o sea que todo va bien, un 90, pues se va nuevamente hacia arriba, aquí, ¿ok? Y pues entra en este caso OK, ¿no? Porque no ha sucedido un error. Y simplemente nos muestra registro completo, nuevo usuario con ID y el ID que ha devuelto todo ese proceso de registrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo generamos aquí un error? Porque, ok, todo bonito ya se vio, ok. ¿Y cómo genera entonces un error? Simple, ¿no? Devuelvo con R y aquí, como se espera un mensaje, pues genero una cadena de texto, ¿no? Error al conectar a la base de datos, por ejemplo, ¿no? Un mensaje. Entonces yo ahora ejecuto, entonces como ven, entonces registrando usuario, que entra aquí, guardando usuario, entra aquí, ¿ok? Aquí estamos forzándole un error, ¿ok? Ahorita solamente con fines prácticos. Y pues, entonces como sucede un error, va nuevamente arriba, entonces ya no entra en el OK, ¿ok? Porque no ha ido el proceso en manera correcta, ¿cierto? Entonces entrará en esto de aquí, en el error. ¿Ok? Y pues nos mostrará ese mensaje. Entonces aquí si queremos poner un modo error, mensaje, ¿no? Entonces volvemos a ejecutar y ahí está, ¿no? Error al conectar la base de datos. ¿Ok? Entonces de ese modo estamos gestionando un error recuperable, ¿ok? Puede suceder errores, pero lo gestionamos nosotros para que no sucedan los panics, ¿ok? Perfecto, entonces de ese modo es como gestionamos esto de los errores recuperables, ¿ok? Como ven, siempre tenemos que utilizar el pattern matching utilizando el match. Y perfecto, entonces si ahora nosotros quisiéramos agregar un nuevo proceso, por ejemplo es esto de enviar un mensaje a un correo electrónico, entonces va a estar aquí agregar una función, ¿no? Por ejemplo, intentar enviar mensaje, por ejemplo. Mensaje. La dislexia no me ayuda. Aquí, por ejemplo, me esperaré directamente el mensaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, como también es un proceso que puede fallar, ¿cierto? Pues si utilizo una aplicación externa o un servicio web externo
¿ok? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Pues comunicarme con ese servicio web y de repente no hay conexión, está caído también ese sistema y ¿cómo envío mi mensaje si no puedo? ¿Ok? Entonces también podrá fallar. Entonces aquí pues le diré, si haces todo el proceso de manera correcta, yo aquí le digo una tupla vacía, indica que no me interesa su valor, ¿cierto? Entonces con eso yo le digo pues, basta con que no vayas en error, pero no quiero ningún valor de respuesta. ¿Okay? Porque enviar un mensaje o lo envía o no lo envía, ¿no? No hay un valor de respuesta. Y aquí le puedo decir, pues devuelve un string, un mensaje en caso falle, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, podemos decir, aquí mostramos si queremos un mensajito. Y decimos aquí enviando mensaje. Y aquí, pues, mostramos el mensaje, ¿cierto? Entonces, si queremos directamente forzar para devolver que ha sucedido todo de manera correcta, le decimos OK y una tupla vacía. Así. ¿Okay? De ese modo estamos simulando que ha ido todo de manera correcta. Ningún error ha sucedido. ¿Ok? Perfecto. Y ahí tenemos entonces una simulación. Entonces ahora esto lo tendré que llamar aquí arriba, ¿cierto? Entonces tendré que decirle, intento enviar el mensaje antes de devolver toda la respuesta, ¿correcto? Entonces aquí necesito enviarle un mensaje. Vamos a generar un mensaje. ¿Ok? Vamos a decirle mensaje. ¿Ok? Ahora, si nosotros necesitamos concatenar variables, ¿ok? Con un texto que ya podemos predefinir, o sea, una variable más un texto estático, podemos utilizar una macro. Macro, acuérdense, ya digo macro, se les viene en mente este símbolo del punto exclamativo o del símbolo de exclamación. ¿Okay? Podemos utilizar este format, ¿okay? Donde yo aquí le puedo decir, por ejemplo, no sé, bienvenido a nuestro super sistema, ¿no? Y aquí le podemos decir el nombre de usuario, por ejemplo. Ya está, a un mensaje así. Y aquí le especifico qué variable queremos reemplazar con este símbolo de aquí, ¿ok? Entonces aquí le diré, pues, username. Ahí está. ¿Ok? Entonces, este format es como si fuera este println, solo que nos permite construir una cadena de texto, ¿ok? Con la posibilidad de colocarle variables, ¿ok? Entonces, él ayuda a resolver el valor de la variable en esto de aquí. Y puedes tener todas las variables que tú necesites. Entonces, aquí él lo que hará será bienvenido, coma, colocará el valor de esta variable aquí, ¿ok? Pues si llega en este caso idSoftD, entonces dirá bienvenido, coma, idSoftD a nuestro supersistema, punto, ¿ok? Ese será el mensaje, es una cadena de texto que construimos. Y aquí pues yo le digo, te doy el mensaje, ¿ok? Y ya está. Entonces aquí pues se mostrará ese mensaje. Ok, pero entonces aquí es un try, ves aquí ya te dice, mira, aquí te falta gestionar este resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Simple, decimos match, ¿correcto? Hacemos un match de eso y aquí le diré, ok, cuando vaya en ok, basta, no quiero que hagas nada. Cambio, cuando vaya en error, aquí sí, ¿no? Me interesa su mensaje porque yo necesito devolverlo. Aquí me detengo y devuelvo aquí el mensaje. ¿Okay? Pero aquí él me dice, ¿cómo que dime qué necesitas hacer aquí? ¿No? Podría ser así. No, okay, vamos a mostrar un mensaje. ¿Okay? Entonces, proceso de envío completado. Y ya está. Mostramos un mensaje y ya está. O si no, simplemente pues hacemos así. ¿Okay? Con las llaves estamos diciendo que pues es un cuerpo vacío. ¿Okay? También puede ser válido. ¿Okay? Entonces aquí indica que el valor es ignorado, ¿ok? Porque pues aquí no nos envía ningún valor tampoco, ¿no? Es una tupla vacía, a nosotros no nos interesa gestionar ese valor y simplemente no hacemos nada con esto, ¿ok? O si le gustamos, pues mostramos un simple mensaje, ¿ok? Y ya está. Entonces si ahora volvemos a ejecutar esto, y ahí tenemos, ¿no? Entonces nos dice, registrando usuario, que está ahí, luego llama al método guardar usuario, entonces dirá guardando usuario y bueno, aquí como devuelve un error pues se detiene ahí, ¿no? Y ya no nos envía el mensaje, ¿cierto?
Y es correcto, ¿no? Porque primero guardo los datos y si guardo bien, entonces luego mando el mensaje. Porque si no, ya mando el mensaje y luego sucedió un error al guardar, pues ya para qué le mando el mensaje, ¿no? Aún no sucedió. ¿Ok? Entonces vamos aquí a generarle un proceso de OK y aquí le decimos, por ejemplo, el ID 90. ¿Ok? Para que vaya adelante. ¿Ok? Estamos simulando un caso positivo. Entonces aquí dice, guardando usuario, entrado aquí, aquí devolvemos el ID 90, o sea que estamos simulando que ha ido todo de modo correcto, entonces nuevamente irá aquí, ¿ok? Luego generamos nuestro mensaje, ejecutamos la función enviar mensaje, imprimimos este mensaje, dice enviando mensaje y ven, ahí está, ¿no? Entonces lo que les decía. Aquí, este format permite reemplazar con el valor de la variable estos especie de comodines que lo colocamos, ¿ok? Entonces eso se reemplaza con el valor de una variable. Y por eso podemos ahí concatenar los valores de una variable con un texto que ya podemos tener. ¿Ok? Interesante esa macro, úsenlo bastante. Es el modo para concatenar cadenas de texto unidas con variables, ¿ok? De una forma simple. Ok, por ejemplo, en Python existe el fstring, bueno, es válido, ¿no? Similar a eso. Ok, y luego entonces con eso pues nos dice proceso de envío completado porque estamos mostrando aquí, ¿no? Que todo se fue de manera correcta y al final termina aquí arriba, registro completo, nuevo usuario con ID, bla, bla, bla. Ok, el ID que hemos forzado a que devuelva. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestros procesos y ahí podemos agregar pues más y más procesos, ¿ok? Y recordemos todos pues tenemos que gestionar el resultado, tanto el proceso de OK o tanto el proceso de error, ¿ok? Siempre debemos hacer así, ¿ok? Perfecto, entonces recordemos siempre, tratemos que nuestros errores siempre sean recuperables, todo, si podemos tener el 100% de errores recuperables, perfecto, ¿ok? Es mejor poder recuperarlos y gestionarlos en un modo correcto y mostrarle un mensaje dedicado al usuario en vez de fallar sin saber por qué falló, ¿ok? ¿Y cómo lo gestionamos? Con los amigos, con el amigo result, el resultado, ¿ok? Que tiene dos variantes, acuérdense, ¿ok? Y error. OK cuando la operación ha sido exitosa y error cuando algo falla. Cualquier cosa que falle, error. Si no falla nada, OK. Simple como eso. Y ahora ustedes me dirán, pero todas las veces entonces tengo que escribir match. O sea, mi código se va a volver puro match. O sea, lo único que voy a ver es match. Por todo lado, horrible, así que horrible este lenguaje. No. Espérense, no se adelanten a las cosas. Estamos yendo paso a paso. ¿Ok? Ahora, Rust tiene un concepto que se llama propagación de errores. Esto es lo que lo hace genial también, ¿ok? Porque aparte que ya los gestionas, puedes propagarlo a quien ha invocado esa función. Y ese que ha invocado lo propagará a quien ha invocado a su vez otra función, ¿ok? Es como que le propagas ese error que ha sucedido a alguien más, a quien te llamó. Y si ese que te llamó ha sido llamado por alguien más, igual se puede propagar así hasta el primero que haya hecho alguna invocación. ¿Ok? Entonces, empezamos de nuevo. Propagación de errores. ¿Con qué propago? Con el operador símbolo de pregunta. ¿Ok? ¿Cómo qué propago? Símbolo de pregunta. Con eso propago errores. ¿Pero qué significa entonces propagar errores? Significa lo siguiente. Si falla, le devuelves el error a quien ha invocado esa función o ese método. ¿Ok? Si falla, le devuelves el error. Tú ya no haces un match. Ya no. Te olvidas del match. Simplemente colocas ese operador y si falla, el error se lo propaga. Lo hace por ti. Ya no necesitas gestionarlo. Si en caso no falla, ahí sí te devuelve el valor. ¿Ok? Entonces, si no falla, te da el valor. ¿Ok? Porque el valor te interesará, ¿no? Porque necesitarás trabajar, pasarle a alguien más. Pero si da error o genera un error,
Ese error a ti no te interesa, simplemente le envías a quien ejecutó esa función, ese método, ¿ok? Simple como es el concepto. Eso es propagar error. Me devuelve el valor, ¿ok? Y yo me quedo con ese valor, y si sucede un error, le envío a alguien más. Concepto simple, ¿ok? Si falla, le envío a alguien más, y si no falla, ese valor lo puedo gestionar yo como se me dé la gana, ¿ok? Eso es la propagación de errores. ¿Y con qué puedo propagar? Con el operador del símbolo de pregunta, ¿ok? ¿Y dónde lo coloco? Ahorita vamos a ver. Te adelantes, con calma, paciencia. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, teníamos este file open, que podía ser un resultado, y como puede fallar, entonces yo le coloco el símbolo de pregunta, y con eso le estoy diciendo, si falla, devuélvele el error a alguien más, a quien haya invocado esa función, ¿ok? No me interesa qué error tengas, tú mándalo hacia arriba, ¿ok? Pero si no fallas, entonces dame el error, ¿ok? Entonces, si no falla, tú sigues adelante con las líneas. Si falla, simplemente se detiene ahí y le envía el error a alguien más. Y alguien más tendrá que gestionar, claramente está, ese error, ¿ok? Y pues si quiere lo transforma, lo muestra, verá qué hacer, ¿ok? Pero a ti no te interesa. Si sucede un error, le envías a alguien más, ¿ok? No es tu responsabilidad, a alguien más, ¿ok? Simple como eso. Vamos a ver cómo se hace, cómo transformamos aquí nuestro super ejemplo para propagar estos errores y no tener así todo muy verboso, se dice, ¿no? O con código repetido, porque cada rato tengo que hacer match, y me vuelvo loco, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto de aquí no tiene lenguajes como Golang, ¿ok? Golang es un lenguaje de programación también increíble, ¿ok? Pero tiene un defecto para mí, que hay algunos que lo prefieren así, pero para mí tiene un defecto grande, que no tiene propagación de errores, ¿ok? Entonces, normalmente pues tienes, aquí para quienes vienen de Go, prácticamente tú tienes esta gestión prácticamente. Imaginemos que tienes esta función, normalmente se define así, y él siempre te devuelve, en vez de tener un resultado, él tiene una especie de tupla. Y pues le puedes decir así, y aquí denotas un error así, ¿ok? Una tupla de dos valores, donde en la primera posición te devuelve el valor y en la segunda el error. Pero tú todas las veces esto tienes que guardarlo en una variable, ¿no? Y tienes que decir aquí, bueno, lo denotas solo así, ¿no? Por ejemplo, aquí será usuario ID, ¿ok? Coma, error, ¿no? Y aquí igual a esto. Y todas las veces tienes que hacer esto. Si error es diferente de nil, nil se utiliza ahí como nulos, porque ahí sí existen los nulos. Okay, aquí en RAS no existe, acuérdense. Okay, y todas las veces tienes que hacer esto. Todas las veces. Cualquier cosa que puede devolver un error, debes gestionarlo así. Entonces es lo que lo vuelve, al menos para mí, algo que no mucho me convence. ¿Ok? Pero por suerte estamos aquí en RAS y sí tiene propagación de errores. Y por esa razón es que también es parte de unos lenguajes de que nos lo preferimos, ¿ok? Pero no indica pues que Go sea un mal lenguaje. Es excelente, fácil de aprender, súper rápido. Tiene lo mínimo indispensable, muy simple de aprender. En cambio RASP tiene muchas más cosas, más estricto y poco más difícil, ¿ok? Pero no imposible, fácil en realidad si entiendes algunos conceptos. Entonces, vayamos ahí. Propagación de errores, ¿ok? Propagación de errores. Entonces, vamos a ver cómo transformamos aquí todo este código que hemos hecho de una manera más simple. Entonces, vamos a comentar esto para que puedan comparar ustedes y no se me pierdan. Para quienes seguramente ya se han dormido. Entonces, ¿cómo escribimos aquí? Entonces, esto de acá le colocamos utilizando matching, ¿okay? El pattern matching. ¿Ok? Esto es. ¿Cómo escribimos esto ahora? Utilizando simplemente propagación. Propagación. ¿Ok? Propago el error. ¿Ok? ¿Cómo propago el error? Entonces, muy simple, ¿no? Yo
invoco la función, intentar guardar usuario, le paso la información que necesita, ¿cierto? Eso le tengo que pasar, ni modo que lo obvie. Y luego le coloco, ¿qué símbolo? Ya se olvidaron, el símbolo de pregunta. Símbolo de pregunta, ¡pac! Punto y coma, y ya está. De ese modo yo aquí le estoy diciendo, si sucede un error, envíalo a quien llamó. Entonces lo va a enviar a quién, aquí, a la línea 2, para que lo gestione esto de aquí. ¿Ok? Y basta. Aquí nada más agregas, ¿no? Pero hemos dicho que si no sucede error, el valor te lo tienes que tener, ¿no? Porque lo vas a usar, ¿cierto? Porque aquí el nombre de usuario, el ID del usuario, necesitarás tenerlo para devolverlo. Entonces, este sí me interesa. Entonces aquí le digo así. Y ya está. En una línea. Basta. ¿Ok? Esto es lo que se va a ver por todo el código que ustedes vean, con propagación de errores. ¿Ok? Porque todo se propaga. ¿Ok? Entonces, como ven, la diferencia serían 4 líneas de código, 3 líneas de código que tienes aquí, a pasar a una sola. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo, si sucede un error, directamente ese error lo devuelvo, porque en la mayoría de código va a suceder esto. Si sucede un error, retorno directamente ese error. ¿Ok? Entonces, ¿ya para qué hacerlo todas las veces? Por eso existe la propagación de errores. ¿Ok? Lo propago. Le mando a alguien más, ¿ok? Y basta. Entonces con eso aquí se transforma en una línea, ¿ok? Y entonces aquí, ¿cómo hago? Del mismo modo. Entonces yo aquí comento esto para hacer la comparación luego, ¿ok? Y le digo aquí. Aquí, como ven, ya no me interesa el resultado, entonces solamente le diré intentar enviar mensaje, le mando los parámetros de esa función, propago con el símbolo de pregunta, punto y coma, y ya está. Basta, he terminado. No hay más que hacer. ¿Ok? Como ven, te ayuda bastante la propagación de errores. Entonces, vamos a borrar esto. Mírenlo bien, la diferencia, ¿no? En una utilizas un match, ¿ok? Y con el OK haces algo. Con el error, como ven, ambos son igualitos aquí, ¿no? Línea 28 y línea 36 hace lo mismo. Le llega el error y hace un return de ese error. ¿Cierto? Entonces, internamente este símbolo de aquí hace esto de aquí. Le llega el error y lo devuelve, tal cual le llega. ¿Ok? Entonces, eso hace ese propagador de errores. Pero ya lo hace por ti. Tú ya no tienes que hacer nada, ya no tienes que gestionarlo. ¿Ok? ¿Y debería funcionar igual? Claro, y mucho mejor todavía. Entonces se vuelve tu código así, un poco más declarativo, ¿no? Porque ya si tú ves aquí, dices, aquí guarda el usuario y si le guarda, le llega un ID. Luego crea un mensaje y luego manda un mensaje y todo el último me devuelve el ID. Fácil de leer, fácil de interpretar, ¿no? Porque está movido en diferentes funciones. Fácil de leer también, ¿no? ¿Ok? Y ya está. Entonces quedaría así, con propagación de errores. Y ahora me dirán, entonces, ¿por qué no me has enseñado eso desde un inicio? Ahora tengo que aprender matching, ahora propagación de errores. Porque es necesario, ¿ok? Porque aquí la propagación de errores solo sucede si son los tipos de datos de error iguales, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Si ven aquí, guardar usuarios, ¿cuál es el tipo de dato del error? Es una cadena de texto. ¿Ok? ¿Y cuál es el tipo de dato del método de la función try registrar usuario? También es un string. ¿Y qué pasa si fuera diferente tipo de dato del error? Ahí ya cambia la cosa. Vamos a hacer la simulación, ¿ok? Para que entiendan qué suceda. Primero hay que ejecutarlo, para que no digan, no funcionó y ya está. Y ahí está, ¿ves? Funciona igual, ¿ok? Vamos a simular aquí un error, por ejemplo, si les comento esto y comento esto de aquí, ¿ok? Si ejecuto así, ahí está, ¿no? Nos muestra igual el mensaje, ¿ok? Como ven, funciona igual. Claro está, pues aquí alguien sí lo tiene que gestionar, ¿no? Entonces la función principal lo tiene que gestionar porque él es el primero en todo. Entonces él sí lo tendrá que gestionar. Pero luego vamos a ver incluso un modo para que ni él lo gestione. Le damos la responsabilidad a otra función.
¿ok? Le extendemos la función, ¿ok? Pero eso vemos al último, ¿ok? Entonces ahí tenemos. Funciona del mismo modo y es mucho más simple de escribir, ¿ok? Esto es algo que Golang no tiene, como lo repito. ¿Okay? En otros lenguajes tienes pues la propagación de la excepción, ¿no? Simplemente haces throw new error y pues lo propagas, ¿no? Pero digamos la excepción hace digamos una especie de freno de emergencia también, ¿no? Una parada de emergencia. ¿Okay? Es casi como si sucediera un panic, solo que tú pues a las excepciones las puedes controlar, ¿ok? Devuelves otra excepción o otro tipo de dato, otro mensaje, ¿ok? Es similar a eso, ¿ok? Solo que aquí son resultados. No existen excepciones aquí. Existe solo el resultado. Porque de este modo es como te obliga siempre a gestionar todos los posibles errores que existan. En cambio, con las excepciones, pues no siempre puedes gestionar todo tipo de excepción que puede existir, ¿ok? O a veces tienes algo genérico a nivel de gestión de excepciones, ¿ok? Entonces debería ser un poco más específico. Cada cosa debería devolver un tipo de error, ¿ok? Porque no todo puede devolver los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, un registrar usuario no devolverá los mismos errores que un registrar persona, por ejemplo, o un registrar cliente, porque son validaciones diferentes, ¿ok? A nivel de base de datos también serán diferentes errores, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo hacer si el tipo de dato de la respuesta es diferente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, vamos a ver aquí para nuestro proceso intentar guardar, registrar usuario, vamos a cambiarle el tipo de dato, ¿ok? Vamos a darle un nuevo tipo de dato error, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí pues yo puedo definir una enumeración, ¿ok? Por ejemplo, la llamamos registrar usuario error, por ejemplo. ¿Ok? Esto de aquí lo especifico acá, Paco. Y ya está. Entonces, me estoy definiendo un nuevo error para definirlo. En vez de mostrar directamente o devolver directamente el mensaje, ¿qué es lo que hago? Devuelvo un tipo de dato que le permita a quien utilice esta función identificar diferentes problemas que pueden suceder. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Entonces ya el solo cambiar el tipo de dato, como ven aquí, pues este devuelve un tipo de error que es una cadena de texto. Igual el enviar mensaje es un tipo de error, es una cadena de texto. Y aquí él va a devolver siempre un enum. Es un tipo de dato diferente, ¿correcto? Entonces esto ya se vuelve un problema porque ya no puedo propagar el error. Ya fue, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos, entramos en pánico nosotros. No, ahorita lo arreglamos. Entonces, si ven aquí, es más, si tratamos aquí de compilarlo, ahí está, ¿no? ¿Ven? Ya dice aquí, hay un problema. No se puede convertir de string a registrar usuario error, ¿no? Que es este de aquí. No se puede, correcto, pues son tipos de datos diferentes. Necesitamos ver cómo lo compartimos. Ahora, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ahora, hay una primera opción. Antes del símbolo de propagación de errores, le puedo decir aquí map error. ¿Ok? Este map error sirve para transformar los errores. ¿Ok? Indica que me llega un tipo de error y yo lo transformo en otro. ¿Ok? Simple, por eso es map error. Transforma el error. Map significa para transformar. ¿Okay? O se usa para transformar. Y ahora, el que se espera aquí. Se espera una operación. Y esta operación es una función. ¿Ok? Una función anónima. Por aquí nos da algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Pero qué es esta función anónima? Hasta ahora no me has enseñado funciones anónimas. Es harto el lenguaje. No piensen que ya terminamos este curso y ya somos másteres en RAS. No, nos falta mucho. Pues recuerden, el curso es RAS básico. Hay muchas cosas aún por aprender. Pero el objetivo es que tengas mínimas herramientas
mínimo conocimiento para que puedas ir por tu propia cuenta, ¿no? Es como colocarte unas rueditas en tu bicicleta cuando recién estabas aprendiendo a manejar para que ya luego puedas ir tú solito aprendiendo más del lenguaje. Nuevas técnicas, nuevos métodos. ¿Okay? Es un lenguaje grande, extensivo. 9 años ha crecido desde la versión que el que creó lo pensó hasta que salió la versión final, y desde ahí hay muchas versiones que han ido incrementando con el tiempo. Nuevas cosas han aparecido, ¿ok? Más utilidades, más formas fáciles de hacer otras, etc. ¿Ok? Todo evoluciona, ¿no? Todo lenguaje evoluciona con el tiempo. Java ha ido evolucionando, Python ha evolucionado, pasado de la 2 a la versión 3, ha hecho una ruptura de compatibilidad, todos estaban locos ahí. Es así, ¿ok? Es la evolución. El evolucionar es genial, te hace crecer, te hace mejorar con el tiempo. ¿Ok? Entonces, map error, ¿para qué sirve? Para transformar el error. Te llega un error y tú lo conviertes en otro. Simple como eso, map error. Transformo el error. ¿Y qué se espera? Una función anónima. ¿Cómo defino? Ahora vamos a ver. Defino barra, ¿ok? Y dentro de esas barritas coloco los parámetros que me pueden llegar, ¿ok? Los parámetros pues serán así, ¿no? Como esto, ¿ok? Y aquí coloco entonces, ¿qué me devuelve este intentar guardar usuario? Me devuelve una cadena de texto. Entonces aquí me llegará un mensaje, ¿cierto? Un mensaje, la cadena de texto. ¿Ves? Ahí ya lo entendió que ese es el tipo de dato. Y luego simplemente abrimos llaves. Y está, es una función anónima. ¿Ok? Entonces, colocaríamos map error barra. ¿Ok? Barra indica que todo esto es una función anónima. ¿Por qué es anónima? No tiene nombre, ¿cierto? Por ejemplo, en JavaScript se conoce como... Bueno, también tiene las funciones anónimas. Es que se llama diferente, ¿no? Es así. ¿Ok? O el closure, ¿no? O las lambdas que se conocen también en Java. Es igual aquí. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Entonces, se define con eso. Barra indica que ahí colocas todos los parámetros que te pueden llegar. Como llega solo un parámetro, pues coloco solo una variable. ¿Ok? Y si gustas, pues colocas el tipo de datos. Si no, aquí ya él lo infiere porque sabe, ¿no? Y aquí nosotros devolvemos el tipo o el nuevo error que queremos, ¿no? Pero hasta ahora, pues no tenemos aquí. Entonces, vamos a definir un tipo. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir que sea un error, ¿qué error será? Interno, vamos a llamarlo, ¿no? Y aquí muestro, si quiero, un mensaje, o le digo que me envíen un texto, ¿ok? Que será el mensaje del error, ¿no? Entonces yo aquí le digo y le digo error interno. Y propago otra vez ese error hacia la capa superior, ¿no? Hacia quien haya invocado esa función. Es una opción válida. Me llega un mensaje, me llega un tipo de error y yo lo transformo en otro. Nada difícil, nada del otro mundo hemos hecho ahí, ¿ok? No se me aloquen ahí, no es decir, no, qué complicado. No, es otra opción, otro modo de escribir. Diferentes casos pueden suceder en la vida, ¿no? No es que solo uno vas a utilizar, ¿ok? Entonces, el map error sirve para transformar. Me llega un tipo de dato de error y yo lo transformo en otro que sea conocido dentro de esa función, dentro de ese método. ¿Ok? Simple hasta ahí, ¿cierto? Y ya está, ya estamos. Entonces, de ese modo aquí ya estoy propagando. Pero nos falta aquí abajo. ¿Ok? Nos falta aquí abajo. Entonces, pero van a decir, tan bonito que estaba aquí, solo en una línea con el símbolo de pregunta y se propagaba solito. Ahora tengo que hacer este map error todas las veces. Si necesitas transformar el tipo de error, sí, por uno específico. Pero si no, podemos hacer una gestión un poco más genérica. ¿Ok? Para que pues se pueda propagar de forma automática. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahorita vamos a ver, calma, paciencia, ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo hago esto? Ok, una opción es esto, sí, es válido. Repito, en algunas situaciones necesitamos transformar de un tipo de error a otro. Por ejemplo,
Si tú estás guardando aquí y este método o esta función, guardar usuario, devuelve un error de base de datos, ¿ok? Ese error de base de datos no le deberías de enviar a tu cliente final. No le deberías decir error al ingresar el usuario en la tabla tanto, base de datos tanto. No, es exponer algo interno del sistema. ¿Okay? Y si alguien malicioso quiere hacer daño, ya sabe el nombre de la tabla, sabe el nombre de la base de datos, de ahí solo le basta buscar dónde está el servidor, ¿no? Le facilitas el trabajo, no le facilites el trabajo, complícale más, ¿ok? Porque si le facilitas, pues se va hasta donde tú no quieres, ¿ok? Entonces, con cuidado con eso, con los errores, ¿ok? Y en ese caso, pues sí, si te llega una base de datos, un error de base de datos, deberías transformarlo en un error de caso de uso, en un error de capa, un error de la capa de dominio, por ejemplo, o un error de controlador, ¿ok? Dependerá en dónde se encuentre el error, ¿ok? Lo transformas en otro, ¿ok? Si va destinado al cliente en un frontend, no le vas a decir, no se pudo guardar el usuario en la base de datos, y todavía le sale ahí en inglés, ¿no? El error de la base de datos, ¿no? Unique restraint, ¿ok? Restricción única, falló, ¿no? Clave foránea. No, ¿para qué le vas a devolver eso? No entiende nada el usuario. Con las justas, ha terminado la universidad y pues no conoce nada de informática, ¿no? ¿Qué le devuelves un mensaje así? ¿Ok? Entonces, aquí dejamos así, ¿ok? Que se propague de este modo. Vamos a ver cómo lo hacemos de forma genérica, ¿ok? Entonces, vamos a buscar aquí nuestro amigo registrar usuario, error. Y aquí vamos a hacer las extensiones. ¿Se acuerdan que podíamos implementar nuestros propios traits a los valores o los tipos de datos primitivos? ¿Se acuerdan que había hecho con un entero de 32, creo que fue con eso? ¿Okay? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Okay. Algo así podemos hacer para convertir de un tipo de dato en otro. En este caso tenemos que convertir de tipo string a registrar usuario, error, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es una conversión de string a registrar usuario, error, ¿ok? Y pues registrar usuario, error es un enum, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo lo transformamos. Entonces yo tengo que decir implement, ¿cierto? Y tengo que colocar el nombre del trait. Entonces, ¿cómo llamamos a nuestro trait? ¿Ok? Como este tipo de operaciones es muy común en RAS, y a la gente de RAS ha dicho, pues esto se utiliza mucho, yo te creo ya el trait y tú simplemente lo utilizas. Hay un trait que se llama from, ¿ok? Que me permite decir, desde este valor puedo convertir a este otro. Entonces, ¿cómo funciona? Es un genérico, es un trait genérico. Entonces yo le puedo decir aquí, desde, en este caso nos interesa la cadena de texto, porque eso es lo que devuelve estos dos señores, ¿cierto? Guardar usuario, enviar mensaje, que devuelve error, ¿cierto? Un error de tipo string. Entonces yo necesitaré convertir desde esta cadena de texto a este tipo de dato. Entonces yo aquí, ¿cómo lo coloco aquí? La palabra for y ya está, ¿no? Entonces de ese modo estoy implementando, ¿ok?, una funcionalidad adicional a este registrar usuario en este sentido de creación, ¿ok? Esto es un patrón de diseño también, ¿eh? Entonces yo aquí, ¿qué le diré? Función from, ¿ok? Y de ese modo yo puedo aquí construir este valor registrar usuario desde el valor cadena de texto, ¿ok? Entonces, este trait from, que lo ven aquí, es parte de RAS. No lo he creado yo, lo ha creado RAS porque esto es muy común dentro de RAS. El poder convertir de un tipo de dato a otro, ¿ok? Entonces ya define este trait. Y lo único que tenemos que tener es un método from donde nos llegue el valor de ese tipo, que será pues una cadena de texto, ¿cierto? Y nosotros lo único que tenemos que hacer será devolver nuestro tipo de dato que necesitemos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nada, aquí le diremos, devolvemos esto, y aquí pues le decimos que es interno, ¿no? Porque hemos dicho que todos estos serán internos, y aquí pues le digo value, y ya está.
Entonces estoy generando un modo de conversión o un modo de creación de mi propio enum a partir de una cadena de texto. Simple como eso. Y puedo tener varios de diferentes tipos de datos. Claro que sí. Ahorita vamos a ver uno y con eso ya terminamos para que no se cansen, no digan que los exploto aquí, estudian mucho ustedes. Entonces, de ese modo, ahora ven aquí, ya no da error. Aquí tampoco. ¿Por qué? Porque de intentar guardar que devuelve un string. Entonces, él aquí ya sabe cómo va a convertir de un string a registrar usuario error. Indica que cada vez que le llega una cadena de texto, él va a devolver como registrar usuario interno. ¿Ok? Como ese tipo de dato. Y basta. No se hace más líos. Pero ahora probablemente aquí arriba sí tenemos que gestionarlo, ¿no? Message tendremos que gestionarlo. Ahora, ¿cómo gestionamos? Aquí yo puedo a registrar usuario error, puedo agregarle funcionalidad, ¿cierto? Agregarle métodos, ¿ok? Porque de aquí es una función asociada, si ven, porque aquí no hay el self. Y si no hay el self, era una función asociada, ¿correcto? En cambio, los métodos llevan el self, porque permite indicarle cómo va a acceder a la información. Entonces, vamos a agregar un método al enum, ¿se acuerdan? Habíamos hecho con la estructura. ¿Se puede hacer con el enum? Claro que sí, todo se puede aquí. Entonces, agregamos implement y le digo, voy a extender, voy a agregar funcionalidades a enum, ¿ok? Y aquí pues le diré, por ejemplo, le puedo crear un método que se llame, por ejemplo, display o visualizar, por ejemplo. Visualizar error, por ejemplo. Entonces yo le agrego, como es un método, le digo self, ¿ok? Y aquí pues yo escribo la lógica para visualizar este tipo de error, ¿ok? Entonces aquí yo, como es un valor de tipo enum, yo le puedo decir, hago un match a self, ¿cierto? Y aquí lleno, coloco cada uno de los valores, aquí me llega un mensaje y yo aquí muestro, ¿okay? Aquí pues ya mostrarás o lo convertirás a una interfaz gráfica, qué sé yo, ¿okay? Harás ya lo que necesites. Entonces aquí, error interno ocurrió. 2 puntos y aquí el mensaje. ¿Okay? Ya no veo más allá. Y ahí está, un método visualizar. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendré que hacer? Simplemente colocaré message, pero aquí ya no es message, ¿no? Porque este es otro tipo, aquí es error o tipo error, ¿no? Entonces yo le diré al tipo de error, simplemente visualizar y ya está. Entonces cuando llegue aquí, él ejecutará este método visualizar, basta, se mostrará nuestro mensaje, ¿ok? Entonces vamos a ver esto, entonces si ejecutamos, ahí está, ¿no? Dice, error interno ocurrió al conectar la base de datos. ¿Y dónde sucede eso? Aquí. ¿No me creen? Le cambiamos el mensaje, ¿no? Ponemos aquí, error controlado. ¿Ok? Interno, y ahí, interno con mensaje. Aquí fácil, una coma, ¿no? Ahí ya le piden el mensaje a ChatGPT que los haga bien bonitos, ¿no? Y sin faltas ortográficas. Porque ahí hay muchas faltas ortográficas. Y ahí está, ¿no? Error controlado, coma, interno con mensaje, y ahí está su mensaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ese modo es como podemos agregar métodos a nuestros enums y también puedo crear diferentes modos de construir mi tipo de dato, que es un patrón de diseño esto de aquí. ¿Ok? Veanlo, investiguenlo. ¿Qué patrón de diseño se crea aquí? ¿Ok? Les voy a dejar aquí. Son 2 opciones, Factory Method o Abstract Factory. Busquen patrones de diseño. ¿Ok? Son uno de estos 2. Nos va a dar la respuesta. Investíguenlo también ustedes, ¿no? ¿Cuál de esos 2 se utiliza? ¿Factory Method o el Abstract Factory? Uno de esos 2 es. ¿Ok? Entonces, de ese modo yo aquí tengo un modo para construir mi tipo de dato, ¿ok? Que en este caso es registrar usuario, que es un enum, a partir de una cadena de texto, ¿ok? Y de ese modo yo aquí puedo propagar sin ningún problema. Me basta simplemente colocarlo. ¿Por qué? Porque él internamente, ¿qué va a hacer? Va a buscar un método, ¿ok? O una implementación
de este tipo de dato que permita la construcción a partir del tipo de dato que devuelve esta función, ¿ok? Eso es lo que hace este propagador de errores, ¿ok? Propaga el error, pero si no es del mismo tipo, ¿ok? Él busca en las implementaciones o los métodos que tenga disponible o las funciones asociadas que tenga disponible este tipo de dato y ejecuta el que sea necesario, ¿ok? Para propagar necesita siempre este from, ¿ok? Si aquí se llama de diferente, entonces no lo logra encontrar. Entonces este from de aquí se utiliza con el propagador de errores. Permite construir de un tipo de dato a otro, ¿ok? Simple como eso. Nada más. Entonces de ese modo es como aquí tu función se mantiene limpia, pero tu registrar usuario ya sabes tú de qué tipos de datos se puede construir. Y aquí tenemos de un string, puedo tener de varios, claro que sí. ¿Ok? Porque por ejemplo es intentar guardar usuario, ¿ok? Si es en la base de datos, pues de repente aquí podemos gestionar otro enum que se llame, por ejemplo, database error, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Porque como va a ser un guardado en alguna base de datos, pues de repente te devuelve un error de base de datos. Pero ahí pues ya se rompe todo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tendrás diferentes tipos de error que una base de datos puede devolver, ¿no? De repente tienes el famosísimo unique constraint, ¿no? La restricción única. De repente si ese nombre de usuario ya existe en tu tabla, ya no te permite ingresarlo, ¿no? Si le has dado la responsabilidad a la tabla, ¿ok? Entonces te devolverá esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a simular este error y aquí le decimos error de database error unique constraint, ¿ok? Entonces, una base de datos tendrá sus tipos de datos que son suyos, que sabe, ¿no? Error de conexión, unique constraint, foreign key, ¿no? Errores de clave foránea, que no acepta nulos en una columna, si le has puesto una restricción que no acepta nulos, diferentes errores. Entonces deberás gestionarlo, ¿no? Entonces puedes tener todos los métodos que acceden a la base de datos, devolver un error de tipo database error y ahí tendrás todos los diferentes tipos que devuelve. Pero ahí se vuelve un problema aquí, vuelta a decir, pero entonces aquí ¿qué tengo que hacer? Simple, ¿no? Tenemos los implements. Entonces aplico aquí este patrón de diseño que ustedes van a buscar seguramente justo al terminar este curso, ya lo buscaron. Entonces yo le digo, mira, vamos a construir mi tipo de datos, registrar usuario error, ¿a partir de quién? De database error. Y acá le digo pues esto. ¿Ok? Y acá le diré cómo construirlo, cómo lo creamos. Entonces aquí tenemos que implementar la función from, que me llegará un database error y esto pues es un enum, ¿cierto? Entonces cuando es un enum, ¿qué tenemos que hacer? Un match, ¿cierto? Un match de este valor, ¿ok? Y aquí hacemos un fill-args, o si queremos lo escribimos directamente nosotros, modo manual, o le ayuda el editor, y aquí pues le decimos que devolvemos. Cuando sucede una restricción única, por ejemplo, pues indica que ya el usuario ha sido registrado porque ya existe en la base de datos, ¿ok? Este tipo de error, digamos que se devuelve cuando en la columna de la base de datos ya existe un valor con ese mismo valor, un valor con el mismo valor, ¿ok? O sea, si ya existe en la base de datos, devuelve ese error, ¿ok? De unique, único. ¿Okay? Entonces yo aquí puedo decir, ok, entonces cuando yo registro un usuario, si sucede esta restricción de único, entonces yo puedo devolver que usuario registrado anteriormente, ¿no? Y acá entonces le diré, mira, cuando suceda eso, para ti es esto. Y ya está. Entonces, cada vez que suceda una restricción única, o sea que ya existe ese valor en la base de datos, tú devolverás con un error que será usuario registrado anteriormente. ¿Ok? Y perfecto. Entonces, de ese modo estás, ¿ves? Transformando los tipos de datos en base a lo que tú necesites. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las dos implementaciones. Entonces, ahora probablemente alguien aquí está dando error. Me imagino que es porque aquí nos falta visualizar
Ahora son dos tipos del registrador usuario, ¿no? Antes era solo interno, un error interno, y ahora tenemos aquí. Entonces también tendremos que mostrarlo aquí, ¿no? Decir qué va a hacer con este tipo. Entonces tendremos que aquí, por ejemplo, como no tenemos una capa de frontend de presentación, pues entonces mostramos aquí un simple mensaje, ¿no? Entonces, usuario ya fue registrado anteriormente. La dislexia no me ayuda. ¿Ok? Entonces, de ese modo, si ahora ejecutamos, y ahí nos dice, ¿no? Usuario ya fue registrado anteriormente. ¿Por qué sucede esto? Porque justo aquí en el guardar hemos devuelto un error de tipo unique constraint, ¿ok? De restricción única. ¿Ok? ¿Y qué pasa si entonces devuelvo un OK? Pues nada, indicará que todo irá bien, ¿no? Si ejecuto esto, ahí está, ¿no? Registro completo, ¿cierto? Entonces aquí, claro, estamos simulando, acuérdense, porque pues si no, ya no sería un curso básico, sería avanzado ya, ¿ok? Pero al menos de este modo es como se gestionan los errores, ¿ok? Entonces he tratado de ir en diferentes modos de gestionarlo, ¿ok? Traten de verlo con calma, practiquen mucho, esto es muy útil, la gestión de errores, ¿ok? Les va a ayudar muchísimo. Entonces, hagamos un último repaso y con esto terminamos para que ya se vayan a almorzar, a cenar. No sé, yo ya debería haber almorzado, pero aún no almuerzo. Ok, entonces vamos a terminar con esto. Entonces, hemos dicho que los errores recuperables lo trabajamos con el resultado, el result, ¿ok? Y pues el resultado gestiona dos tipos, acuérdense. El primero es el tipo de dato que tú te esperas cuando nada va a fallar. Y el segundo tipo de dato es cuando algo falla. Y ahí pues te devolverá o un mensaje, un tipo de dato, el que tú quieras. ¿Ok? Tú decides. ¿Ok? Y hemos visto también que podemos propagar esos errores siempre y cuando el tipo del error sea el mismo. ¿Ok? Si no es el mismo tipo de dato, ¿ok? Ahí nos genera problema, pero podemos hacer implementaciones o extensiones. ¿Utilizando qué? Utilizando este trait que se llama from, ¿ok? Que es un trait genérico. Indica que tú decides qué tipo de dato utilizas en base a tus necesidades, claro está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que a este tipo registrar usuario error, que es un enum aquí arriba, ven, aquí está el enum, ¿no? Lo puedo construir a partir de una cadena de texto, ¿ok? También lo puedo construir a partir de este tipo de dato que se llama database error, ¿ok? Entonces, de ese modo tú le das diferentes modos para construir tu tipo de dato. ¿Ok? Y lo que hace tu propagador de errores, este que colocas aquí, busca, si en el caso son tipos de datos diferentes, busca implementaciones de este trait from, ¿ok? Para ese determinado tipo, ¿ok? Por ejemplo aquí, intentar guardar usuario devuelve un database error, entonces el propagador de errores va y dice, ok, tienen que buscar si es que hay alguna implementación de database error. Entonces si lo encuentra, te lo convierte. Y basta, se acabó. Si no lo encuentra, por ejemplo, si comentamos aquí, pues simplemente te dirá que no puede convertirlo. Ok, ahí tendrás que gestionarlo o agregas una implementación para construir, incluso él ahí te recomienda, ¿no? Te dice, haz un front de un database error para tu tipo de dato y no me hago problema. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Para que él no se haga problema. ¿Ok? Entonces, es un modo de construir. ¿Ok? Y esto es un patrón de diseño, que luego ya seguro saben ustedes la respuesta. ¿Ok? ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho aquí la implementación de un método. Hemos agregado un método a un enum. ¿Ok? Esto no es un método, acuérdense. ¿Por qué no es un método? Porque no tiene self. Si tuviera self, esto se convierte en método. ¿Ok? Si tuviera self aquí, fuera un método. Pero esto no es un método. Es un método, es una función asociada. Y las funciones asociadas permiten construir, ¿ok?, ese tipo de datos. Funcionan como una especie de constructores, recuerden, ¿ok?
¿okay? Que son los métodos estáticos en otros lenguajes de programación. ¿Okay? Entonces, eso hemos visto. ¿Y cómo propagamos el error? Pues simplemente con el símbolo de pregunta. Si sucede un error y es del mismo tipo, le mando hacia un nivel superior, ¿ok? A quien invocó esa función. Y de ese modo, pues, tu código se vuelve así. Solamente colocas el símbolo de pregunta y te olvidas del error, porque pues será propagado tal cual te llegó hacia una capa superior, ¿ok? Entonces, eso es todo por hoy, ¿ok? Basta, estos son casos de uso, ya lo hemos visto, ¿ok? Entonces, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día, revisen lo que les dije, patrones de diseño, ¿ok? Y revisen el video, practiquen mucho, esto es muy, muy importante, muy útil, ¿ok? Es la base de todo, ¿ok? Practiquen y nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan un excelente día.